Bienvenidos, hoy vamos a ver cómo informar una angiotomografía computada, en este caso en un paciente con disección aórtica. La disección aórtica es uno de los síndromes aórticos agudos junto con el hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica penetrante y se produce por una ruptura de la íntima que deja pasar sangre de la luz aórtica hacia la capa media, disecándola y generando una falsa luz. Como hallazgos tomográficos más importantes vamos a identificar lo que les decía anteriormente, una luz verdadera, una luz falsa, el flap de disección intimal, que es esa porción interna de la capa aórtica que queda flotando entre las dos luces. Algo importante para definir en la angiotomografía y que les va a preguntar su cirujano de guardia es si esta disección es tipo A o B. Las disecciones se clasifican según Stanford en A si la ruptura intimal se produjo proximal al nacimiento de la arteria subclavia izquierda o B si se produjo en localización distal. Fíjense, nosotros acá tenemos el callado aórtico, vamos a ver los tres vasos del callado. Este es el tronco arterial brachiocefálico, esta es la arteria carótida primitiva izquierda y esta es la arteria subclavia izquierda. La arteria se encuentra a este nivel y ahora nuestro desafío, uno de los primeros desafíos, es encontrar el sitio de ruptura intimal o el TEAR, que es donde se rompió la íntima permitiendo que la sangre pase a disecar la capa media. En este paciente, fíjense que yo puedo seguir el flap de disección intimal hacia la aorta ascendente, que está dilatada, está neurismática, esto es una de las complicaciones de la disección aórtica, y me encuentro con la solución de continuidad, la ruptura de la íntima a este nivel. Por ende, puedo decir que esta disección es una disección de tipo A. Estas disecciones suelen ser más urgentes porque tienen complicaciones distintas como el hemopericardio y el compromiso del nacimiento de las arterias coronarias. Otro dato importante para darle al cirujano, ¿existe o no compromiso de las arterias coronarias? Fíjense, acá estamos viendo el nacimiento de la arteria coronaria izquierda. Seguimos bajando, acá vemos el nacimiento de la arteria coronaria derecha y vemos que el flap de disección se extiende justo después del nacimiento de la arteria coronaria, es decir que no la compromete. Ese es un muy buen dato porque en la estrategia terapéutica se va a poder plantear la conservación de la raíz aórtica y no va a haber que reimplantar las arterias coronarias. Este paciente no tiene hemopericardio, ¿sí? Lo veríamos como una colección hemática que rodea las cavidades cardíacas, no es un hallazgo en este caso. Otra cosa que tenemos que ver importante es cómo este flap de disección compromete las ramas de la aorta. Fíjense que en este caso el flap de disección se extiende hacia la región proximal de los troncos supraórticos. Acá tenemos una leve dilatación del nacimiento del tronco arterial brachiocefálico, que está parcialmente trombosada, pero de forma distal no vemos que se extienda el flap de disección. Estos troncos arteriales están permeables sin defectos de relleno. Importante mencionarlo. Seguimos bajando en la tomografía y algo que les va a preguntar también su cirujano es si existen sitios de reentrada. Cuando se rompe la íntima y se acumula sangre en la falsa luz, empieza a aumentar la presión. Aumenta la presión y esto puede hacer que se vuelva a romper de forma distal la íntima para que la sangre vuelva a pasar a la luz verdadera. Eso se llama sitios de reentrada. En este caso, nuestro paciente tenía sitios de reentrada muy pequeños. Voy a hacer zoom importante, ¿sí? Fíjense acá, este era el más grande de 2 milímetros y otros muy chiquitos también en la aorta infrarrenal. Ahí, por ejemplo, otro sitio de reentrada. También importante mencionarlos. En relación con esto, es un dato fundamental decir si la luz falsa está totalmente trombosada, parcialmente trombosada o totalmente permeable. Y lo que genera más complicación o el mayor riesgo de ruptura es que la falsa luz esté parcialmente trombosada. Porque si está totalmente trombosada, listo, ya está cerrado, ahí no hay circulación de sangre, no hay tanto riesgo de ruptura.
Si está totalmente permeable y no tiene trombosis, es que hay un flujo laminar dentro de la luz falsa porque hubo un sitio de entrada y un sitio de reentrada lo suficientemente grandes como para permitir que la sangre circule y no se formen coágulos dentro de la falsa luz. Pero cuando tenemos una falsa luz parcialmente trombosada, ahí sí tenemos un signo de alarma que nos habla de que esta disección debiera ser resuelta quirúrgicamente en el corto plazo. Y por último, lo importante es mencionar hasta dónde se extiende el flap de disección, ¿sí? Fíjense que acá se extiende hasta el nacimiento de la arteria ilíaca primitiva izquierda. Y va a ser importante hablar del nacimiento de las ramas de la aorta, si esas ramas nacen de la luz verdadera o de la luz falsa. En este caso, esto es un caso bastante complejo porque tenemos el tronco celíaco naciendo de la luz verdadera, la arteria mesentérica superior también naciendo de la luz verdadera, la arteria renal derecha nace de la luz verdadera también, la arteria renal izquierda tiene nacimiento en la luz verdadera, pero el flap de disección se extiende a su región proximal, así que podemos mencionarlo. Por último, la mesentérica inferior nace de la luz falsa, pero justo tiene un sitio de reentrada en su ostium. Todo eso lo mencionamos. Otra característica que no les había mencionado para distinguir la luz verdadera de la luz falsa es si el paciente tiene placas de ateroma cálcicas, ese calcio va a estar siempre mirando o del lado de la luz verdadera. Obviamente en este tipo de estudios son muy útiles las reconstrucciones multiplanares, ¿sí? Que le dan una idea al cirujano de cómo está la aorta en su totalidad de forma tridimensional y todas las medidas para que ellos puedan hacer una mejor planificación quirúrgica. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme y nos vemos en el próximo video.